Hay historias que la religión calla, no porque no existan, sino porque son demasiado incómodas, demasiado oscuras, demasiado reveladoras. Historias que, si se aceptaran en los altares, derrumbarían columnas de siglos. Una de esas historias es la del libro de Enoc, un texto vetado, omitido deliberadamente del canon bíblico oficial y sin embargo reverenciado por algunas culturas antiguas, citado en la misma Biblia y guardado como un tesoro prohibido por quienes se atreven a escarbar más allá de lo permitido. Pero, ¿por qué este libro ha sido silenciado? ¿Qué contiene y qué resulta tan perturbador? Para entenderlo, debemos retroceder a una era previa al diluvio, cuando el mundo era aún joven y el cielo y la tierra aún se hablaban en voz alta. Según el libro de Enoc, hubo un tiempo en que los hijos de Dios, ángeles celestiales, descendieron a la tierra. No fue una visita fugaz, sino una rebelión pactada. 200 de ellos, guiados por un líder llamado Semyasa, decidieron abandonar su morada en lo alto para tomar esposas humanas. No por amor divino, sino por deseo carnal. Fue la primera gran transgresión celeste, el cielo profanando la tierra. De esa unión antinatural nacieron los Nephilim, gigantes engendrados, híbridos, mitad celestiales, mitad humanos, seres colosales que devoraban todo a su paso, y que, en su hambre sin fin, comenzaron a devorar también carne humana. Eran poderosos, eran brillantes, pero también eran perversos. Corrompieron la tierra, enseñaron a los hombres artes que aún no debían conocer: el uso de armas, la alquimia, la hechicería, la seducción y la astrología maligna. Y aquí comienza el verdadero conflicto, porque estos ángeles caídos no eran simplemente rebeldes, eran portadores de conocimiento. Y este es el punto que muchas iglesias prefieren no mencionar. Los ángeles caídos, también llamados vigilantes, ofrecieron a la humanidad tecnología espiritual, secreta y antigua. Enoc lo dice con claridad. Uno enseñó a fabricar espadas y cuchillos, otro reveló los secretos del maquillaje para pervertir la belleza natural, otro enseñó a leer las estrellas y otro a conjurar demonios. En otras palabras, ofrecieron gnosis, pero una gnosis prematura, peligrosa y corrompida. Jehová, al ver la corrupción que se había esparcido por la tierra, decidió erradicarla. Así es como vino el diluvio, no solo como un castigo por el pecado humano, sino como un acto quirúrgico, una purificación destinada a exterminar a los Nephilim y borrar el legado de los ángeles caídos. Pero antes de que las aguas cubrieran los montes, Enoc fue llevado a los cielos, no para morir, sino para recibir visiones del tiempo, del juicio final y de los secretos que la humanidad algún día necesitaría recordar. El libro de Enoc es, por tanto, un texto que arde con verdades incómodas. Describe con detalles los nombres de los ángeles rebeldes, su castigo, encerrados en prisiones subterráneas de oscuridad hasta el fin de los tiempos, y la perpetua vigilancia de Enoc como escriba y testigo de los mundos superiores. Enoc ve el futuro, las ruinas del pecado, el regreso de los gigantes en los últimos días y el juicio del Mesías venidero. ¿Por qué entonces este libro fue rechazado? ¿Por qué se borró de los concilios? Porque habla de un mundo donde los límites entre el cielo y la tierra aún no eran claros, donde el mal vino de lo alto, no de lo bajo, y donde los guardianes se convirtieron en traidores. Y hay algo más. El Nuevo Testamento lo cita indirectamente. Judas, en su breve epístola, menciona las cadenas eternas de oscuridad en las que los ángeles están encerrados, tal como lo dice Enoc. Pero aún así, se decidió que este libro quedara fuera del canon, relegando a los márgenes, conservado solo en la tradición etíope como una joya prohibida. Enoc no solo es una advertencia, es también una llave. Abre un portal a una teología distinta,
más cruda, más mística, un poco diferente. Nos recuerda que el conflicto espiritual es más antiguo que la humanidad misma, que lo que ocurrió antes del diluvio fue una guerra cósmica, y que los ecos de esa guerra todavía resuenan. ¿Y si los Nephilim no fueron totalmente destruidos? ¿Y si su sangre diluida aún corre en las venas del poder? ¿Y si su legado sigue vivo en ciertas élites, en ciertas doctrinas ocultas, en ciertas tecnologías prohibidas? Enoc nos advierte: al final de los tiempos, los ángeles caídos volverán a ser desatados, el conocimiento perdido será desenterrado, y los hombres tendrán que elegir entre la sabiduría verdadera y la tentación del poder corrupto. Todo esto es lo que rara vez se cuenta en la iglesia, pero está escrito, está guardado, esperando para ser recordado. En los antiguos textos del libro de Enoc, no todos los ángeles caídos son nombrados, pero algunos sí lo son. Y estos nombres resuenan con campanas distantes de un pasado olvidado, llenos de poder y misterio. Sus nombres son antiguos, prehistóricos, y cada uno lleva una función específica. Estos no eran simples seres alados, eran custodios del conocimiento, centinelas de los secretos divinos. Pero cuando eligieron descender, ese conocimiento se convirtió en veneno. Semyasa, el líder de la rebelión, fue quien instigó el pacto. Era el primero en rango entre los vigilantes y el más consciente del precio que pagarían por su osadía. Aún así, convenció a los demás. Juraron juntos en el monte Hermón, lugar sagrado y maldito a la vez, y descendieron no como meros observadores, sino como invasores del destino humano. A su lado estaban hombres como Azazel, tal vez el más infame entre ellos. A él se le atribuye la enseñanza de la metalurgia, como forjar espadas, cuchillos, escudos, corazas. Pero no solo eso, Azazel enseñó a las mujeres a usar cosméticos, a embellecerse con fines de seducción, a distorsionar su forma natural. Según Enoc, fue este ángel quien más corrompió a los humanos, y su castigo fue especialmente severo, encadenado y arrojado a la oscuridad más profunda. Su nombre fue recordado como sinónimo del pecado más seductor, el uso del conocimiento para el dominio de otros. Cocabel, instructor en las artes de la astrología, reveló a los hombres los movimientos de los astros y su influencia sobre la tierra. Lo que antes era un lenguaje reservado al cielo, ahora estaba al alcance de los humanos. La interpretación de los signos celestes fue transgiversada, y así nació el uso esotérico de los cielos para manipular el destino. Penemue, por su parte, enseñó la escritura y la lectura. A simple vista, parecía un don inofensivo, incluso valioso. Pero el conocimiento, sin la sabiduría que lo equilibra, se convierte en un arma. El hombre dejó de vivir por intuición y comenzó a depender de símbolos. Con la palabra escrita vino la capacidad de mentir, de alterar el relato, de ocultar verdades detrás del papel. Casdeja enseñó sobre abortos y heridas del alma. Su conocimiento trajo muerte antes del nacimiento, desorden en lo más sagrado, la vida en gestación. Y así, uno por uno, los vigilantes fueron plantando semillas de sabiduría profanada que cambiaría el curso de la humanidad. En conjunto, estos ángeles no solo cayeron, fundaron algo, una civilización distinta, una humanidad deformada por el conocimiento robado del cielo. De hecho, muchos eruditos, modernos y antiguos, sugieren que los vigilantes fueron los verdaderos promotores de civilizaciones como Babilonia, Egipto y Sumeria. ¿Acaso no son esas culturas las que erigieron pirámides, zigurats, templos alineados con las estrellas y mapas del cielo grabados en piedra? Que raramente y extraño,
están muy bien alineadas unas con otras. Los antiguos no adoraban simplemente ídolos, estaban representando a estos seres, los dioses con alas, los ojos brillantes, los que venían del cielo y enseñaban. ¿No suena esto sospechosamente parecido a los relatos de los vigilantes? ¿No será que las deidades antiguas eran simplemente rostros distintos de los mismos ángeles caídos? En Babilonia, el dios Enki es conocido como el dador del conocimiento oculto. En Egipto, Tot enseña la escritura y la magia. En Grecia, Prometeo roba el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres y es condenado por ello. En todas estas historias hay un eco del mito original de Enoch, el del ser superior que desciende para enseñar algo prohibido y que luego sufre una condena eterna. Pero la historia no termina aquí. Enoch describe cómo, tras la rebelión, los vigilantes fueron llevados ante el Altísimo. Sus súplicas por perdón fueron rechazadas. Ni siquiera Enoch, quien intercedió por ellos, pudo revertir su destino. El juicio fue implacable. Serían encerrados en el abismo de oscuridad hasta el gran día del juicio. Mientras tanto, sus hijos, los Nefilim, serían destruidos en la tierra por la guerra, el hambre y finalmente por el diluvio. Y sin embargo, algo quedó. Las piedras del saber que plantaron no desaparecieron. Algunas fueron enterradas, otras preservadas por linajes secretos. El conocimiento corrompido fue transmitido a través de escuelas ocultas, sacerdocios babilónicos, misterios egipcios y órdenes secretas a lo largo de los siglos. Esto es lo que no se cuenta en la mayoría de las iglesias. Se habla del pecado de Adán y Eva, pero rara vez se menciona el pecado de los vigilantes. Se menciona la Torre de Babel, pero no se explica quién enseñó a construir torres que llegaban hasta el cielo. Se habla de la idolatría, pero no se explica quién inspiró esos ídolos, esos dioses que exigían sangre y obediencia. Quizás la razón sea simple. Reconocer estas verdades implica aceptar que el mal no solo habita en el corazón del hombre, sino que vino también de un ser disfrazado de luz, de sabiduría y de poder, llamado Lucifer. Y esa es una verdad demasiado perturbadora para el púlpito común, para aquellos que han leído a Enoch, aquellos que estudian con ojos abiertos, comprenden que el pasado sigue vivo, que los nombres antiguos siguen vibrando, que las puertas abiertas por los vigilantes no se han cerrado del todo, y que, en los días que vendrán, como advierte el libro y el Apocalipsis, esas cadenas que atan a los caídos se debilitarán y volverán a caminar sobre la tierra. Quiero hacer aquí un paréntesis y decirte, claramente está, este libro es un libro apócrifo. Fue rechazado para estar en la Biblia, pero la Biblia nos enseña y nos muestra unos pequeños guiños que nos dicen que este libro tiene algo de cierto. Tal vez no sea 100% inspirado por Dios, pero nos deja un matiz de historia, algo increíble, que si lo complementamos con la Biblia, podemos llegar a un punto aún más alto en el nivel espiritual. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de este libro? ¿Lo has leído alguna vez? Yo te recomendaría que vayas a Apocalipsis, a Daniel, al Génesis, y te des cuenta de lo que habla. La Biblia lo dijo primero.